Capítulo 13. Fotocopias halladas en la casa de la familia Pereira. A la fecha, no ha podido corroborarse la fuente. Las mencionadas fotocopias fueron encontradas en el baúl del auto que habitualmente usaba la señora Inés Pereira, debajo de la rueda de auxilio. Las acotaciones en el margen y a pie de página fueron incorporadas al texto transcripto a continuación, entre paréntesis, por considerarse relevantes. Las cruces indican textos donde aparecen marcas que no pueden traducirse, pero que evidentemente indican un llamado de atención sobre el párrafo o frase en cuestión. Hay diversas formas de morir, o matar. A diferencia de otras épocas, ya no es tan sencillo conseguir venenos efectivos y por otra parte, estas sustancias son muy fáciles de detectar en las actuales prácticas forenses. Las armas de fuego, si bien son cada día más accesibles al público, presentan una importante complicación. Es relativamente fácil, cuando así se quiere, relacionar el arma con el asesinato y aun con quien lo cometió. Por eso las armas de fuego son mayormente utilizadas en agresiones planeadas con cierta premeditación. Cuando se trata de agresiones no planeadas, en cambio, aparecen armas menos refinadas, desde un simple cuchillo de cocina hasta unas tijeras o una navaja, o cualquier objeto lo suficientemente pesado como para provocar una herida grave, por ejemplo, un martillo, un velador, un adorno, un tronco de madera. La medicina forense califica de traumatismo a toda violencia ejercida sobre un organismo humano. Cuando el traumatismo se produce por el choque de un cuerpo de superficie regular o irregular contra un cuerpo humano o animal, llamamos al mismo contusión. Una de las posibles formas médico-legales de las contusiones son las heridas contusas, y dentro de estas, la caída y sus variedades. Los forenses solo califican al hecho de caída si el sujeto se encontraba de pie o acostado, de pie y empujado. Cuando el sujeto cae desde una altura de hasta 50 metros, se denomina defenestración, y de más de 50 metros, precipitación. La caída, y este es el punto más importante, es casi siempre accidental, o por lo menos así la clasifica la medicina forense. En cambio, la defenestración y la precipitación pueden ser accidentales, homicidas o suicidas. Ok, esto fue caída. Capítulo 14. Los días siguientes fueron un infierno. No pasó nada. ¿Cómo una puede sentirse el gusto a lavar los platos, a barrer o a planchar cuando tiene entre manos algo tan importante como el encubrimiento de un asesinato? ¿Cómo concentrarse en el punto del caramelo, en bajar la comida del freezer o limpiar un inodoro? ¿Cómo soportar la eterna cara de culo de una hija adolescente? Recién el viernes empezó a moverse la cosa. Al mediodía estaba viendo un noticiero mientras comía algo. Yo siempre miro el noticiero mientras como, pero le bajo el volumen. Hay cada noticia que se te atraganta la comida. Le subo la voz solo cuando aparece la cronista de espectáculos o la que da el tiempo. Pero ese día me encontré con una cara conocida y subí el volumen antes de lo esperado. Era Charo, la sobrina de Tuya, saliendo de una comisaría junto con un matrimonio mayor que resultaron ser los padres de la Occisa. Lo de Occisa es una apreciación personal. El periodista hablaba de la desaparecida hija del doctor Soria. La noticia tuvo mayor relevancia de la esperada, justamente porque el padre de Tuya era un médico retirado pero muy conocido, con lo que el asunto cobraba un encanto adicional para el periodismo.
Los padres se veían abatidos y la morocha los ayudaba a llegar al auto entre micrófonos y flashes. La única que respondía a algunas de las preguntas era ella. Me quedé mirándola. Definitivamente no era linda. Llamativa, tal vez, porque era muy alta, muy erguida. Linda no. Algo de ella me molestaba sobremanera. La miraba y no terminaba de darme cuenta, hasta que la enfocaron bien de frente antes de subir al auto. Tenía unos pechos, esos pechos que me dan tanta bronca, redondas, orgullosas, jóvenes, aunque yo ni de joven las tuve. Mi mamá tampoco, pero por eso ella odiaba esa creencia popular que dice que los pechos perfectos tienen que entrar juntos en una copa de champán. De las copas redondas, no las alargaditas, por supuesto. O esas son de sidra. Yo de chica tenía esa fantasía. Me las medía. De lejos nunca me atreví a hacer la prueba concreta. Me daba miedo que la copa me hiciera un efecto sopapa y mis pechos quedaran atrapados para siempre. Esas pavadas que uno piensa cuando todavía es inocente. Hoy por hoy no tengo esa clase de miedos, pero soy consciente de mis limitaciones. Mis pechos ya no pasarían esa prueba. Los de Charo sí. Me olvidé de todo eso, cambié el canal, busqué en todos los noticieros y canales de noticias, pero todos repetían la misma escueta información acerca de la extraña desaparición de la hija del doctor Soria. Sentí pena por Tuya, no porque estuviera muerta. Esa es la ley de la vida. Unos nacen, otros mueren. Nadie sabe cuándo te va a tocar el turno, pero que te toca, te toca. Sentí pena por la forma en que se referían a ella. Alicia seguía siendo la hija del doctor Soria. Claro, Alicia solo podía ser tuya en la clandestinidad. A mí sí me asistía el derecho. Me saqué de encima el mote la hija de Blanca cuando pasé a ser la mujer de Ernesto. Y me encanta que me llamen así. Siento que me dan mi lugar en el mundo, mi territorio. Además es bueno que los demás sepan que una no está sola, que hay un hombre que te banca, que si se te pincha la goma del auto, alguien te la va a cambiar. La sociedad es muy machista, hay que aceptarlo. Por eso mi mamá se hacía llamar la viuda de Lamas, aunque mi papá estuviera vivo en alguna parte. Tenía que avisarle a Ernesto que el tema de la desaparición de Tuya había tomado estado público, pero no me pareció adecuado decírselo por teléfono. En este país es demasiado fácil escuchar las conversaciones ajenas. Yo misma me enteré de la trágica cita de Ernesto con Tuya levantando un tubo. Ni que hablar de teléfonos ligados, escuchas, rastreos de llamadas. Yo por teléfono solo hablo pavadas, y con el tema de Tuya había que ser muy cuidadoso. Además, no me costaba nada ir a la oficina de Ernesto y decírselo en persona. Cuando llegué a la oficina, la recepcionista estaba ocupada recibiendo una correspondencia, así que fui al ascensor sin anunciarme. Bajé en el piso de Ernesto. Obviamente su secretaria no estaba, así que fui directo a su oficina y me metí. Ernesto no estaba solo. Había una mujer en su escritorio frente a él. Perdón, no quise interrumpir. La mujer se dio vuelta. Era Charo. Lloraba. Ernesto nos presentó. La morocha se levantó, se secó las lágrimas y me dio la mano. Odié sus pechos una vez más. En persona eran mucho más impactantes que por televisión. Oh, lamento mucho lo de su tía, dije. Esperemos que no tengamos que lamentar nada, me dijo ella. Una ordinaria. Al fin y al cabo, yo no hacía otra cosa que ser solidaria con el dolor de su familia. Hay gente que es así.
Ernesto la acompañó hasta el ascensor y yo me quedé esperando. Capítulo 15. Para de llorar, que no te entiendo nada. Es que está todo mal, ¿no entiendes? ¿Peor? Cuéntame, venga. Es mi viejo. ¿Se lo dijiste? No. Bueno, pues no me grites, pero dime. Venga, no llores más. Venga, dime, cuéntame. Mi viejo anda con una chica. ¿Cómo? No te puedo creer. Sí, pero con esa cara de santo que tiene. ¿Y estás segura? Sí, leí las cartas de la chica. ¿Dónde las encontraste? En el garaje, en el escondite de mi vieja. ¿Entonces tu vieja lo sabe? Y se hace la tonta. Mi vieja es la peor. ¡Qué lío! ¿Y qué te preocupa contarle ahora lo tuyo a tu padre? Venga, díselo. ¿Pero para qué? Para que te ayude al menos con el dinero. Por mí, que se quede con su dinero. ¿Y en tu casa, pero todo está normal? Sí, son dos caretas, duermen juntos y todo. ¿Pero y se acuestan juntos? No lo sé. No, porque hay gente que, hay que tener estómago para estar con un tipo como ese que se va con otra. Perdóname, pero yo sé que es tu padre, pero bueno, ¿es así o no? A mí, lo de mi madre no me extraña nada, pero mi padre nunca lo pensé. Son todos iguales, te dicen a ti lo que tienes que hacer y después ellos hacen lo que les da la gana. Yo también voy a hacer lo que me da la gana. Sí, mándate con lo tuyo y no te vuelvas loca. ¿Y tienes el dinero? No, todavía no sé qué voy a hacer. Mira que yo te presto, te lo dije. Sí, pero todavía no sé qué voy a hacer. Pero ya se te viene la fecha arriba. Sí, ya lo sé. Capítulo 16. Ernesto acompañó a Charo a la salida. Mientras esperaba en el ascensor, se percató de que nadie estuviera mirando y la besó. Fue una estupidez. Si Inés lo hubiera visto, se habría complicado todo. Pero la besó. Charo se deshizo de él. Se enojó. No era el momento. Estaba alterada. Todo había salido mal. Apretó varias veces el botón del ascensor. Se abrieron las puertas. Subió. Se quedó mirando a Ernesto mientras las puertas se cerraban. No dijo nada. Solo lo miraba. Ernesto volvió a la oficina. Le irritaba saber que lo esperaba Inés, pero no había alternativa. Tenía que tenerla de su lado. El día de la muerte de Alicia, junto al lago, le había parecido verla subirse a su auto y huir. Pensó que era un delirio propio de la situación límite que estaba viviendo, pero cuando al día siguiente vio cómo actuaba, se dio cuenta de que no había visto visiones. Inés había estado ahí, lo había visto todo, era demasiado obvia. Y Ernesto necesitaba asegurarse de que ella, bajo ninguna circunstancia, hablaría. Por eso tenía que hacerla sentir parte de lo que estaba pasando, una parte fundamental. Con solo eso, Inés funcionaría, y bien. Ernesto lo sabía. Dejarla al margen era peligroso, como el engranaje de una maquinaria que suelto no sirve para nada. Peor aún, hasta podría hacer saltar otras piezas que estaban funcionando adecuadamente. Ernesto no se equivocaba. En cuanto entró en la oficina y se sentó, confirmó que su mujer estaba al tanto de lo que estaba pasando. Sin otro preámbulo, Inés le recitó cuál sería la coartada. Lo había preparado. Habían visto juntos una película, Psicosis. La daban la noche de la muerte de Alicia en el canal 23, a las 10 de la noche.
Después de hacer el amor intensamente, habían apagado la luz y se habían dormido, sin fisuras, los dos la misma historia. Lo de hacer el amor intensamente no era estrictamente necesario, pero era la parte que más le gustaba a Inés, y Ernesto no se atrevió a objetarlo. La oí hablar y pensaba en Charo. La deseaba, a Charo, quería estar con ella. No podía creer lo que había cambiado su vida de un día para otro. La semana anterior planeaba viajar a Brasil con Charo. Ella se lo había pedido. Él habló a la agencia y sacó los pasajes. Y ese fue el comienzo del fin. Los pasajes. Ernesto pidió a la agencia que se las enviaran a él personalmente, pero se los mandaron a Alicia, su secretaria, la que se ocupaba de todos los trámites con la agencia cada vez que viajaba. Menos esta vez, porque esta vez viajaba con Charo y Alicia no tenía que enterarse. Alicia vio los pasajes y se ilusionó. Creyó que a Soria era ella, Alicia, y no Amparo, su sobrina. Charo, o tuya, como firmaba en sus cartas. Tuya de Ernesto, lo que había sido Alicia durante los últimos 7 años, hasta que apareció su sobrina. Alicia misma los presentó un día en su departamento y desde entonces estaban juntos. Alicia nunca se dio cuenta de nada. Sintió a Ernesto más alejado, pero pensó que no era nada importante, hasta que aparecieron los pasajes. Hubo que decírselo. Lo hizo Charo. Alicia le dio una cachetada y la echó de su departamento. Inés seguía hablando y Ernesto no la escuchaba. Quería que se fuera. Ella preguntó por Charo, a qué se dedicaba, qué le importaba, se preguntó él. Le dijo la verdad, que era fotógrafa y que trabajaba para una revista. Pensó en Charo. Se imaginaba yendo a buscarla a algún boliche. Charo siempre estaba en algún boliche sacando fotos. Recorría lugares nocturnos buscando gente conocida a quien fotografiar. El bretel de la remera caído, se veía la tira del corpiño. Blanco, no, negro mejor. Tomaba algo, ya casi la tocaba. Pero Inés se paró para irse. Ernesto la acompañó hasta el ascensor, pero no esperó a que subiera. Entró en su oficina y llamó a Charo. No contestaba. Volvió a llamar. El teléfono estaba apagado. Salió a buscarla. Recorrió algunos lugares y la encontró en un boliche nuevo debajo de los arcos del tren. Cuando ella lo vio, se molestó. Ernesto sabía que corría ese riesgo. Charo no quería que los vieran en público. Era peligroso. A él no le importaba. La quería tocar. Ernesto le mantuvo la mirada. Ella hablaba con un tipo en la barra. Ernesto empezó a caminar hacia ella. Charo se despidió del tipo de la barra, tomó su cámara y le hizo un gesto a Ernesto para que la siguiera. Se abrió paso entre la gente. Había mucho ruido y humo. Ernesto pensó que la había perdido. La vio saliendo por la puerta lateral. Hizo lo mismo. Se encontró con un depósito donde guardaban bebidas y algunas provisiones. No la veía. Caminó unos pasos. Charo lo sorprendió saliendo de detrás de una heladera y plantándose delante de él. ¿Eres tonto?, le dijo, y ahí mismo Ernesto la empujó contra la pared besándola y tocándola desenfrenado. No le daban las manos. Charo se quejaba, le decía que estaba loco. Ernesto no podía parar. Charo se quejaba, pero él seguía, hasta que no se quejó más. Ernesto llegó a su casa a las 2 de la mañana.
Inés le había dejado la comida sobre la mesa. La comida, un candelabro y una nota. Despiértame cuando llegues. Había dibujado un corazón. Ernesto sintió que su mujer quería hacer el amor y se espantó. No quería acostarse con ella, no después de haber estado con Charo. Ernesto sabía lo que seguía de memoria. Eran demasiados años de estar juntos. «Ernie, ¿dormís?» «No». «¿Queréis venir?» «Bueno». Ernesto se subiría sobre ella, empezaría, terminaría y se dormiría. Y mientras él trabajaba, Inés y sus suspiros, un suspiro igual, parejo, falso. Ernesto apagó la luz de la cocina y subió. Dio una pasada por el cuarto de Lali. Entró y se quedó un rato mirándola. Le dolía saber que en pocos días se iría de viaje de egresadas. Sabía que no lo podía evitar, pero le dolía. Le dolía todo lo que había pasado y ella no sabía. Ernesto hubiera querido que fuera nena otra vez, que le pidiera upa, que se durmiera mientras él le cantaba una canción. Pero su hija ya tenía 17 años y habían pasado demasiadas cosas como para hacerse la ilusión de que todo podía volver a empezar. Entró en su habitación tratando de no hacer ruido. Sobre su almohada había otra nota, otro «Despiértame», un bombón de chocolate y un vídeo. Psicosis. Ernesto se metió en la cama con una suavidad exagerada. Eligió cada lugar donde apoyarse hasta conseguir la posición que buscaba sin hundir demasiado el colchón. Se dio vuelta hacia la pared. Esperó. Luego se tapó y cerró los ojos. Creía que lo había logrado, pero se equivocaba. «Ernie, ¿dormís?», le dijo ella. Capítulo 17. Síntesis elaborada sobre la base de frases y párrafos resaltados con color verde fluo sobre un trabajo fotocopiado de una revista mexicana de medicina legal. El trabajo mencionado se titula «El problema de la rigidez cadavérica en la elaboración de necrorreseñas y otros informes». En este caso, no hubo acotaciones que pudieran ser transcriptas, sino párrafos resaltados que se indican entre paréntesis. La temperatura corporal desciende durante las 12 horas posteriores a la muerte a razón de 1 grado por hora. En las 12 horas siguientes, el descenso es menor, casi la mitad. Claro que si el cuerpo ha estado sumergido en agua, el enfriamiento del cadáver es mucho más veloz. Párrafo resaltado. Los datos relacionados con el enfriamiento del cuerpo, así como el rigor mortis o el livor mortis, son indicadores de la fecha y la hora en que se produjo el deceso. El rigor mortis, o sea, la rigidez típica de quien está muerto, se produce por un proceso químico. La química interna del cuerpo cambia de un estado ácido a alcalino y los músculos se tensan. El proceso de tensión se inicia en los párpados, baja por la cara, un poco después el tronco y finalmente las piernas. Una vez se contempla el ciclo de rigor mortis, el cuerpo sin vida presenta la rigidez de un tronco. Resaltada la palabra tronco. Pero el cadáver no se queda así eternamente. 12 horas después de completado el proceso de lleva al rigor mortis, se produce otro proceso ácido y el cadáver empieza a relajarse. Y lo hace en el mismo sentido que el anterior. Primero se relajan los párpados, después la cara, el tronco y por último las piernas.
El livor mortis es un proceso anterior muy útil para determinar la hora de la muerte. En el momento en que se detiene el corazón y por lo tanto la circulación sanguínea, la fuerza de la gravedad hace que los glóbulos rojos desciendan hasta las partes del cuerpo que están apoyadas en el suelo. Es por esto que cerca de las 2 horas después de producida la muerte, el color se fija en esas zonas por rompimiento de los glóbulos rojos que invaden los tejidos cercanos. Cuando la muerte fue por envenenamiento, el color es muy intenso. Cuando se usa cianuro, el color en cambio suele ser rosado. Y en las muertes con monóxido de carbono, las partes inferiores del cuerpo presentan un color rojo brillante. Claro que todo cambia si el cadáver tarda en aparecer, y entonces su estado dependerá del lugar donde estuvo todo ese tiempo. Párrafo resaltado. Si se encontraba en un lugar cálido y seco, los tejidos no se descomponen sino que se secan. Es el caso de los cuerpos colocados debajo del parquet o dentro de roperos. Si en estos lugares el aire corre adecuadamente, se completa el proceso de secado con mucha rapidez. Es como si el cuerpo se achicharrara, el denominado efecto pasa de uva, pero los rasgos de la persona se pueden ver con bastante nitidez a pesar de que hayan pasado años. Si el cuerpo queda al aire libre, o aunque enterrado está ubicado a poca profundidad, el proceso de descomposición se favorece. Las bacterias pululan en estos ambientes cálidos y húmedos. En cambio, en tumbas profundas, la falta de circulación de aire hace que las bacterias no se desarrollen y el proceso de descomposición sea mucho más lento. Las personas jóvenes o con exceso de peso se descomponen con mayor rapidez por la presencia de grasa en su cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando un cadáver se encuentra sumergido en el agua? Párrafo resaltado. Al encontrar un cuerpo en el agua, no importa en qué circunstancias, lo primero que determinan los forenses es si la víctima murió ahogada, si murió por hipotermia al haber permanecido en el agua fría, o si ya estaba muerta antes de caer o al ser arrojada al agua. En el caso que haya sido muerto ahogada, los pulmones estarán llenos de agua. En los otros casos, no. Pero el proceso de descomposición, en todos los casos mencionados en el párrafo anterior, es similar y muy distinto del de los cadáveres que quedan al aire libre o enterrados. Hay varios detalles por considerar. Por empezar, el enfriamiento es mucho más violento y el cadáver se enfría en pocas horas. La piel del cadáver es de un blanco anormal y presenta la llamada piel de gallina, ya que los folículos de los pelos se erizan. A su vez, el rigor mortis tarda más en aparecer, así como en desaparecer. Un cuerpo muerto puede estar hasta 96 horas sumergido sin que desaparezcan todos los indicios del rigor mortis. Después de 6 o 7 días de muerte bajo el agua, se produce otro proceso químico que origina que el abdomen del cadáver se llene de gases. Y un abdomen lleno de gases hace que el cuerpo tienda a flotar y por lo tanto ascienda a la superficie. Párrafo resaltado. Excepto que algas o algún otro elemento extraño lo atasquen para siempre en la profundidad de las aguas donde yace. Párrafo resaltado. Capítulo 18. Te voy a extrañar, hijita. Está bien, papá. Déjame subir, en que se va el micro. Cuídate, Lali, abrígate y come bien. Mamá va a rezar por ti para que salga todo bien. ¿Y tú desde cuándo rezas?
Cualquier problema nos llamas enseguida, a casa o a mi oficina, donde quieras. Bueno, chao. Espera, ¿no me das un beso, hija? Bueno, mamá te quiere, sí. Cuídate, por favor, hijita, y mucho juicio. ¿Qué quieres decir con mucho juicio, papá? Que te portes bien. A ti no te he preguntado. Nada, hija, que no hagas locuras, que no corras riesgos. No sé qué quise decir. Entonces la próxima vez no digas nada. Otro besito a papá, sí. Chao, Lali. Chao, mi amor. Qué amarga es esta niña, por Dios. Está nerviosa, Inés, es eso. Es una amarga, no sé cómo me puede haber salido así. Saluda, hazme el favor y cambia esa cara que está mirando por la ventanilla. Chao, querida, que lo pases lindo. Chao, hija, cuídate. 5 meses después. Capítulo 19. Todo estaba bastante bien. El cuerpo de Tuya todavía no aparecía y eso cambiaba todo. Sin cadáver no había muerto, ni asesinato, ni asesino, ni siquiera accidente. Solo dudas y absurdas conjeturas alrededor de la desaparición de Alicia, que Ernesto y yo repetíamos delante de terceros como si fuéramos vírgenes en todo este asunto. Actuábamos casi las 24 horas del día. No nos podíamos permitir una equivocación frente a otros. Yo me había metido tanto en mi papel que hasta en soledad pasaba a letra. Un día, mientras me duchaba, me encontré pensando preocupada. Vaya a saber qué le habrá pasado a la pobre Alicia. Y ahí me di cuenta de que estaba haciendo las cosas bien, porque si había alguien que sabía lo que le había pasado a Tuya, esa era yo. Es que fueron muchos meses fingiendo, actuando ante los demás, contestando preguntas. La cabeza se te parte, te metes en la piel del personaje y te lo crees. Como cuando aprendía inglés y Mrs. Curtis me decía "Think in English", o sea, no piense en castellano y traduzca, piense en inglés. Cuando alguien me preguntaba por la desaparición de Alicia, no pensaba qué tenía que responder. Yo simplemente era la mujer de Ernesto, cuya secretaria había desaparecido y de la que no teníamos noticias. La policía no tenía nada en concreto. A casi medio año del accidente, y ellos sin sospechosos, sin una pista, sin un indicio, nada. A Ernesto hacía tiempo que habían dejado de hacerle preguntas. Los únicos que parecían no olvidarse del asunto eran los padres de Alicia, que cada tanto aparecían en algún programa de televisión, con el evidente objetivo de que su hija no cayera en el olvido. La cosa podría haber seguido así eternamente, pero un día vino Ernesto y me dijo: Inés, me parece que tenemos que volver a vivir como si el accidente nunca hubiera existido. Yo no sabía a qué se refería, pero estuve de acuerdo. Sentí que me planteaba un volver a empezar, otra vez una vida normal, familiar, con sus problemas, como todas, pero normal. La idea me encantó. Hasta se me llenaron los ojos de lágrimas. Con el tiempo entendí cómo esa frase marcó un giro de 180 grados en nuestra historia. Si se lo hubiera contado a mamá, seguro que ella se habría dado cuenta. Lo habría agarrado al vuelo. Mamá siempre fue muy intuitiva para estas cosas. Un poco pesimista para mi gusto, pero intuitiva. Yo era muy tierna, siempre bien pensada, siempre confiando en el otro. A mí no me habían pasado las desgracias que le pasaron a mi mamá. El dolor te va curtiendo, te va dando calle, te enseña.
Ahora es otra cosa. Pero en aquel entonces, cuando vino Ernesto y me dijo que quería que todo volviera a ser como antes, yo me puse muy contenta. Siempre fui de tirar para adelante. Una no se puede pasar toda la vida golpeándose el pecho y recitando por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Está bien, nos había pasado algo muy fuerte, algo que no le deseo a nadie. Pero ¿qué más podíamos hacer? En todas las religiones existe el perdón para el que se arrepiente de sus pecados. Nosotros estábamos arrepentidos, de verdad, y si Dios perdona, ¿qué otra cosa puede hacer el hombre? Una semana después, Ernesto tuvo que viajar por trabajo a Brasil. ¿Cuántos días vas a estar fuera, Ernie? El congreso es jueves y viernes, pero el lunes me armaron 2 reuniones, así que me clavo ahí el fin de semana. Ay, justo en Brasil, a ti que no te gusta el calor. Así es el trabajo, Inés. El día anterior al viaje le preparé la valija, una valija chica y un bolso de mano. Siempre que viajaba, el equipaje se lo preparaba yo. 2 trajes, 5 mudas, 2 pantalones sport, 2 trajes de baño por si tenía tiempo libre, 3 remeras, 3 camisas, 2 corbatas, 3 mejor porque después empieza con que no le combinan, 2 pares de zapatos, uno para el traje y otro sport, y un par de zapatillas, 2 cinturones, 4 pares de medias. En el bolso metí esas cosas que Ernesto necesita siempre a mano. Las vitaminas energizantes, la afeitadora, la crema de afeitar, el cepillo de dientes, el dentífrico, el hilo dental. Ernesto no puede vivir sin su hilo dental, el desodorante, una foto de los 3. La foto fue un agregado de mi cosecha. No me quería olvidar de nada porque después había que aguantarlo a Ernesto. Esa noche lo esperé con una cena especial. Lomo a la pimienta, con papas a la crema. Es el plato preferido de Ernesto. Puse candelabros, vino del bueno, encendí una esencia floral que, según me dijeron, despierta a los bajos instintos. Yo quería una buena despedida con todos los chiches. Estrené lencería y hasta me había comprado un baby doll. Los años que hacía que no me ponía uno. Quería que Lali se fuera a dormir temprano, si no Ernesto le presta más atención a ella que a nada ni a nadie. No fue fácil, yo creo que se quedaba solamente porque se había dado cuenta de que yo quería que se fuera. Si ni siquiera hablaba, me miraba como si le hubiese hecho algo. Las adolescentes sienten placer torturando a los padres. Parece que se estuvieran cobrando de algo que les hicimos. ¿Qué les hicimos nosotros? Son todas iguales, injustas, resentidas y tercas. Basta que uno les diga que hagan algo para que ellas hagan todo lo contrario. Y no era la noche más oportuna para tenerle la vela a una adolescente conflictiva. Entonces armé una discusión, saqué uno de esos temas que nunca fallan. Hay varios. Podría haberle hablado del desorden de su cuarto o criticarle a alguna amiga liviana de cascos. Pero fui a lo seguro y toqué un tema que a Lali le altera, la comida. Le dije que estaba muy redonda y últimamente la veía comiendo mucho, que ella no era como yo, que como cualquier cosa y no engordo, que si seguía así iba a terminar hecha una bola, que hoy por hoy los chicos sientan rechazo por las gorditas. Le mostré un régimen que había marcado para ella en una revista. Funcionó. Me tiró la revista por la cabeza, me gritó «¡Qué tonta eres!» y se encerró llorando en su cuarto. Ernesto llegó a las 11 menos cuarto de la noche. Para ese entonces la esencia floral olía a azúcar quemada. Apenas probó unas papitas. Me quedé trabajando hasta tarde y piqué algo en la oficina. Me quejé de que no me hubiera avisado.
Ah, sí, no te avisé, me dijo. Subimos al cuarto. Cuando salí del baño con el baby doll puesto, Ernesto ya estaba con la luz apagada. La prendí, pero no abrió los ojos. Apagué la luz, le froté la pantorrilla con mi pie. La corrió inmediatamente. Debo tener el pie frío, pensé. Quise ser más directa. Ernie, ¿venís? Ernesto prendió la luz y agarró una carpeta celeste que estaba sobre su mesa de la luz, la abrió y se puso a leer. Inés, estoy muy nervioso con este viaje. Tengo que hacer una presentación en el Congreso y no me lo puedo sacar de la cabeza. Prefiero quedarme leyendo el trabajo, así me duermo más relajado. Cada uno se relaja como puede. Todo bien, Ernesto, que descanses, le dije y me acomodé las sábanas. A la mañana siguiente le ofrecí llevarlo al aeropuerto. La empresa me manda un remis, me dijo. Subí a despedirse de Lali. Estuvieron un rato largo encerrados en ese cuarto. Seguro que Lali le lloró la carta por la discusión de la noche anterior y ahora un clásico que Lali le llenara la cabeza en mi contra. Lo hacía desde chiquita. Además, a los dos siempre les costaron las despedidas. La de ellos dos, porque si yo me tuviera que ir a alguna parte, no se harían tanto drama. Sobre todo Lali. Me los podía imaginar hablando, mirándose a los ojos, ella llorando las lágrimas de cocodrilo, él consolándola, como si Ernesto no fuera a volver más. Lali y Ernesto son así, exagerados, sensibleros, dramáticos.